Hola, soy Diego. En este video vamos a ver cómo utilizar una de las opciones más interesantes que tiene Vectorworks, que es el crear un híbrido automático. A veces cuando modelamos algún objeto o cuando importamos algún objeto, en este caso, por ejemplo, es esta sombrilla, y es un objeto que se va a repetir muchas veces en nuestro proyecto, es mejor convertirlo esto en un símbolo o en algo que tenga una representación 2D correcta. Generalmente nosotros deberíamos seleccionar esto y dibujar la parte 2D para ver cómo se va a representar, si va a tener línea punteada. Entonces es todo un trabajo adicional que tenemos que hacer para convertir esto y que tenga una representación 2D correcta. Pero Vectorworks tiene una manera muy interesante de hacerlo y esto es usando el híbrido automático. Voy a sacarme una copia aquí para que veamos las diferencias. Siguen siendo las dos sombrillas que teníamos antes. Lo único que voy a hacer es voy a seleccionar todos estos objetos. Me voy a ir al modelo A y C y voy a crear un híbrido automático. Y generalmente Vectorworks nos va a generar ya basado en objetos por defecto. Pero por ejemplo en este caso hay cosas que no las ha generado automáticamente y nosotros podemos aprovechar y personalizar esto. Como pueden ver ya tiene esto una representación en 2D simplificada en base a esto, pero todavía no tenemos por ejemplo la proyección de lo que sería el resto de esta sombrilla. Y para esto vamos a generar nosotros esa opción. No quiere decir que el objeto en 3D se haya perdido. Sigue siendo el objeto en 3D. Solo que ahora cuando lo selecciono me dice que es un híbrido automático y este que son varios sólidos, extrusiones, etcétera. Lo que voy a hacer ahora es con el objeto seleccionado me voy a ir a la paleta de información y aquí tengo este pequeño botón que me dice apariencia 2D. Y aquí yo tengo tres detalles importantes. Tengo cómo se va a representar el plano de corte, que es generalmente 1 metro, cómo se va a representar debajo del plano de corte y sobre el plano de corte. Lo que nos interesa en este caso es básicamente dejarlo como está, pero nos vamos a crear una clase para controlar mejor el plano de corte. Le vamos a ir a una nueva clase y en este caso le vamos a ir plano de corte, por ejemplo, que sea visible en todas las vistas guardadas y encuadres y vamos a editar su presentación. Y le vamos a decir, por ejemplo, que tenga un rayado como este de ladrillo. Aceptamos. Y le decimos que el relleno sea controlado por las clases. Y como es un objeto sencillo, le decimos que la conversión sea en media. Y por último vamos a configurar sobre el plano de corte que sería la proyección de esto. Y le vamos a decir que nos muestre y que nos muestre una altura limitada para que tarde menos. En este caso creo que 4 metros es suficiente. Y nos vamos a crear una nueva clase. Voy a decirle línea de proyección, por ejemplo. Muy bien. Y editamos los atributos y le voy a decir que no tenga un relleno y que sí tenga un tipo de línea, una línea punteada. Y le digo aceptar y que use los atributos de las clases 2. El momento que yo le diga aceptar, vamos a ver lo que va a aparecer acá. Ahí yo tengo ya la proyección de mi sombrilla. Entonces ya tengo ahí la línea punteada, transparente, tal como se vería en 3. Pero vamos a explicar un poco mejor esto, para que se note más la diferencia y las ventajas que tiene el híbrido automático. Vamos a modelar algo muy sencillo en una vista de elevación. Voy a utilizar la herramienta de polígono y vamos a comenzar aquí en el centro, un objeto al azar, digamos que sea inclinado o algo así. Y esto lo vamos a extruir y le vamos a decir que tenga ya 1 metro, está bien.
o tal vez menos, que tenga unos 50 centímetros, que se note. Entonces ya tenemos una extrusión sencilla y le vamos a decir que nos cree el híbrido automático. Y aquí le tengo que decir que adopte las clases que hemos creado. El plano de corte, que utilice no la línea de proyección, sino el plano de corte, que utilice los atributos, que sea mediana, y vamos a activar la línea de proyección y que utilice la clase. Una vez que le he dicho esto, ya tengo la opción y ya me está mostrando. Y como yo tengo las clases aquí, puedo editar. Por ejemplo, voy a editar la línea de proyección. Quiero que tenga un sólido y que sea un gris. Y me va a cambiar. Y como he editado directamente desde la clase, también aquí en la línea de corte de mi sombrilla va a aparecer lo mismo. Pero eso no es todo. Esto de aquí no es algo que se queda estático. Por ejemplo, yo no he terminado de diseñar esto que podría ser, no sé, una columna, parte de un pórtico, qué sé yo. Si ya le hago doble clic, puedo editar esto y seguir modelando. Por ejemplo, voy a duplicar este objeto que teníamos ahí y voy a girarlo. Voy a utilizar la herramienta de giro de aquí a acá y voy a girarlo 90 grados. Los voy a poner uno al lado del otro, pero los voy a convertir en una sola figura. Voy a seleccionar ambos, voy a hacer clic derecho y le voy a decir agregar sólidos. Entonces se ha convertido en un solo objeto. Si yo salgo del híbrido automático y me voy a una vista de planta, todas las características de las líneas de proyección y la línea de corte, todo se ha mantenido. Y un dato importante, la elevación del plano de corte está acá a 1 metro. Si yo cambio esto, por ejemplo, a 1,50, voy a ver que me está cortando a 1,50 m desde acá, desde el 00 de mi capa. Si yo cambio mi línea de proyección a 90, por ejemplo, voy a ir viendo más de esto. Pero yo voy a editar esto un poco más. Vamos a seguir modelando esto y vamos a agregarle algunas formas mejor. Voy a dibujar un círculo aquí y lo vamos a extruir. Vamos a utilizar la herramienta de empujar y voy a presionar la tecla Alt u Option dependiendo para crearle un empujar hasta ahí o que cruce hasta el otro lado. Ahí. Y vamos a sustraerlos ambos. Vamos a seleccionar y voy a decir sustraer sólidos. Me marca el que va a quedar y va a quedar este hueco. Si el render no se ve muy claro, simplemente voy a aumentarle la calidad a que sea alto para que se note mejor. Y me voy a ir a una vista de planta. Y como este objeto, vamos a medir por ejemplo de acá a acá, más o menos su plano de corte está a 1,30. Si yo edito aquí el plano de corte y le digo 1,30, ya voy a ver la representación del círculo. Y si yo voy cambiando, va a ir cambiando también. Creo que mi plano de corte lo voy a cambiar para que tenga un rayado y se note. Entonces así es como se crea un híbrido automático y esto ya lo puedo convertir luego en un símbolo para repetirlo muchas veces. Muy bien, eso es todo. Recuerda que puedes escribirme al correo que aparece en pantalla, búscame en Facebook o en Twitter o visita en Udemy para que veas los cursos de Vectorworks que tenemos ahí. Gracias.